Nos dijeron locas por sentir tanto, por ver lo que no se ve, por hablar de lo que no se dice. Nos dijeron locas por no seguir las reglas, por romper los dogmas, por ser las raras, las intensas, las que incomodan. Y tal vez lo estamos. Pero eso es parte del plan. Somos Laura. Y Diana, y este es Nos dijeron locas podcast, un espacio para las ovejas negras, las canalizadoras, las que despertaron antes de tiempo. Y ya no tienen ganas de encajar. Bienvenidos a tu locura sagrada. En el primer episodio hablamos de la locura como despertar. En este episodio vamos a hablar del camino que viene después. ¿Qué pasa cuando empezás a despertar y caes en una nueva trampa? Sí, así es, Lau. Venimos a hablar de eso, de que pensamos que el hecho de llegar a la espiritualidad es como que listo, ya, me iluminé y este camino ya es todo color de rosa, ¿no? Y creo que es todo lo contrario en algunos casos. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa cuando estás saliendo del sistema, ¿no?, anterior, dogmático, pero entras en uno que está disfrazado de espiritualidad? Esa va a ser como la pregunta central del día de hoy. Exacto. Y entender también que muchas veces pensamos que ser espiritual, entonces hacer el incienso, el palo santo, ¿sí? Hacer mantras y no, está muy alejado de eso el verdadero despertar espiritual. Así es. ¿Cómo caemos en esos dogmas, no? Saliendo de creer. Tenés una creencia en donde estás haciendo un seguimiento. El dogma es creer a ciegas, ¿no? Es la verdad que otro me dice, es a ciegas, sin cuestionar. Entonces, cuando salís de esa máscara, pero entras en la misma y solo cambiás el nombre, ¿en qué momento? En ese primer momento que hacemos eso, ¿no? Que empezamos a creer a ciegas en algo diferente, pero en realidad estamos haciendo básicamente lo mismo. Estamos creyendo a ciegas sin cuestionar. Total. Mira que, por ejemplo, en mi caso yo lo veo como que, a ver, haber crecido en una familia católica, ¿cierto? En religiones en donde tu concepción de Dios es ese ser supremo arriba que te castiga si haces algo mal o que tienes que seguir ciertos mandamientos, ¿no? Entonces, tú vas a otro lugar, ¿cierto? Cuando digo otro lugar, hablo de las creencias, ¿sí? Entonces, cuando estás en este despertar espiritual, estás buscando eso mismo, ¿sí? Sigo buscando a esa figura de Dios desde otros lugares. Entonces, ahí el tema de que por eso terminamos cayendo. Y digo terminamos porque en cierta parte uno en su búsqueda pasa por muchas fases, ¿no? Yo no sé si a ti, Lau, te ha pasado, pero yo siento que he pasado por muchas fases y si uno no está como muy centrado, siento que puede caer en mayor medida como en cosas muy turbias incluso. Sí, tal cual, porque, a ver, que sea el mundo espiritual o no significa que no haya de todo, como en todos lados, ¿no? Está lo bueno y lo malo, por eso estamos en dualidad en todos lados. Y los extremos, ¿no? El tema creo que tiene que ver con discernir, ¿no? Uno aprender a discernir, pero hemos pasado todos por eso, de decís, bueno, salgo de todo esto que me dijeron, que quizás a mí me pasó de cuestionarlo, ¿no? Siempre. Encontré esto es mi verdad, pero también el quizás ir muy a ciega, ¿no? Esto que yo estoy escuchando, que lo encuentro como mi verdad, es así, es así, es así. Con el tiempo, si usás realmente ese discernimiento interno, empezás a cuestionar. Pero el tema es esa primer parte, cuando salís de una cosa para entrar al otro y caes en la misma trampa, hasta que no te das cuenta y decís, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero desde otro lugar. No way.
No goddamn way. También creo que es una creencia que nosotros tenemos. Estamos siempre buscando seguir. Así nos enseñaron, ¿no? Y siempre lo que me están diciendo afuera y no a buscar adentro. Sí, así es. Y más, creo que influye muchísimo el, el presente que nos marca mucho desde las redes sociales, por ejemplo. Entonces yo veo al gurú, veo la vida de esa persona y veo como una vida perfecta. Y si aparte de que voy por un camino espiritual, voy a tener una vida perfecta con dinero, ¿cierto? Entonces, obvio, ¿cómo no vamos a pensar que, que hay alguien que nos puede decir cómo alcanzar esa misma expectativa que vemos en las redes sociales en muchos casos? ¿Sí? Ese es un tema muy interesante porque realmente solemos ver y creo que deberíamos entender que en las redes no todo lo que vemos es tal cual lo vemos, ¿no? Hay mucho ahí en el medio que no es tal cual. A mí me ha pasado de seguir a personas, no ciegamente, porque estamos hablando ya en el último tiempo, pero después de haber visto una caída abrupta, entonces uno de una manera u otra no poner en ese pedestal, ¿no? Porque no todo lo que uno ve es como uno lo ve, ¿no? Por eso entra mucho el discernir internamente. O cuando te dicen, es todo paz, es todo amor, ¿no? Si voy a lo espiritual, tengo que estar sentada y porque te muestran ese mundo, ¿no? Si vamos al caso, te muestran mucho ese mundo. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata, creo, de todo lo contrario, te diría yo. Sí es, y no sé si muchos se sentirán identificados, pero por ejemplo en algún momento a mí me pasaba el hecho de que tú ves allá a la persona con esa vida perfecta y de blanco y meditando, y uno acá vuelto mierda. Teach me. No, yo, ¿por qué? Porque, y la culpa, ¿no? Detrás de eso, como que no, pero sí se supone que estoy en un camino, en un despertar espiritual para conectar más con mi lado espiritual. ¿Por qué me siento así? Y Es porque no comienzas estás alineada, Diana, no estás alineada. exacto, y ves esto también, ¿no? Y te encuentras con esos mensajes de que entonces que si lloras, entonces porque no, pues hay algo que está mal en ti, que el dolor, ¿sí? Entonces todas estas expectativas, yo digo que son tóxicas del mundo espiritual. Tal cual, porque a veces te pasa, a mí personalmente me ha pasado de cuando uno entra, ¿no? Empieza a hacer ese cambio, ¿no? Ese quiebre, ¿no? De lo viejo para lo nuevo. Las demás personas, ay, qué bueno, entraste ahí, bueno, y por ahí te agarra un brote psicótica, no. Say what? Pero te agarra así como un ataque de ira, un enojo, o te ven llorando más y, ay, ¿no era que vos estabas en la espiritual? ¿No debería ser más paz y amor y comprensiva? Y parece, a mí yo recuerdo, parece que estallaba el doble. No, pero uno cae muchas veces también en eso y tiene el sentido de culpa. ¿Por qué? Si yo debería estar alineada a mi centro, tengo que estallar así, porque soy humana. Porque soy humana y vengo a vivir una experiencia humana y porque dentro de esa espiritualidad tiene mucho que ver con abrazar nuestras sombras. Si nosotros no abrazamos nuestras sombras y no sacamos nuestras emociones afuera, ¿dónde está esa espiritualidad? ¿Dónde conectamos con nosotros mismos? Si no estamos conectando con las máscaras que están afuera. Pero hay un Ay, error muy común en esto. Tiene que ser todo amor y paz. No. ay, sí. Sí, 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 tremendo. El tema también de esto de que entonces, si estás en un camino espiritual, entonces tienes que saumar, ¿cierto? Palo santo, llevar tu cuarzo, todas estas frases que muchas veces vemos en redes sociales. Yo creo que la gente que nos ve dirá como que, ay, Diana está en contra de las redes sociales, porque lo vuelvo a decir otra vez, pero es que de verdad, o sea, uno tiene que discernir de lo que ve, porque es que hay cosas que son irreales y la vida de esas personas no es así todo el tiempo, ¿sí?
No Tal es cual. así. A ver, no sé si no se trata de estar en contra de las redes sociales, por supuesto, No, no, yo no sino soy en por ahí contra. nos ha pasado y lo exponemos desde el lugar de que nos ha pasado o quizás nos pasa hoy en día de ver, ¿no? Cosas en donde por ahí intentamos usar un poco más hoy en día que ya nos dimos cuenta, ¿no? Como que ya nos dimos cuenta un poco más el discernimiento con respecto a todo esto, porque cuando hablamos, ponele como mencionaste, el palo santo, que el cuarzo, en realidad está bien, está perfecto que sahumes, que limpies tu casa, que tengas cuarzos energéticos, que los uses para limpieza, que aprendas, está buenísimo. A lo que vamos es a que no es solamente eso. Cuando hablamos de espiritualidad, de conciencia y de despertar, hablamos de encontrarnos con nosotros mismos. Si yo estoy todos los días ahumando mi casa, pero no estoy haciendo nada con mi parte emocional, puedo sahumar todo el día que no va a pasar absolutamente nada, gente. O sea, nada va a cambiar si no cambio Total. mi parte emocional, si no Exacto. empiezo a actuar. Entender que, digamos, hay prácticas que te conectan, ¿sí? Por ejemplo, yo lo veo mucho, muchas de las prácticas que yo tengo actualmente tienen un origen mucho desde el dogma católico, que es desde donde yo vengo. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a la iglesia, sea cual sea, entonces empieza incluso desde tu disposición. Ah, bueno, entonces voy a la iglesia, entonces voy a tener una actitud de mayor silencio, de mayor contemplación, tengo ciertos rituales desde la religión que siga. Entonces, eso mismo aplicado a la espiritualidad, por supuesto que hace parte, ¿cierto? Ok, entonces tengo mi altar con mis cuarzos, con mis sahumos, lo que sea, pero eso solamente es una forma de poder conectar, ¿sí? De podernos recordar esa espiritualidad, esa conexión con que nosotros lo tengamos. Pero de resto, creo que eso ni siquiera es necesario, ¿sí? Porque es que a veces creemos también, y a mí me pasó, que pensaba que entonces si yo no tenía mi altar con eso, entonces no podía entrar en esto del despertar espiritual, Tal cual, ¿sí? eso, que también no hace falta tenerlo, que no estamos hablando de que las cosas externas son las que funcionan en este mundo. Vos podés no tener para asomar todos los días o podés no tener el cuadrito específico y no pasa nada, porque tiene mucho que ver con la conexión de uno. Uno es quien tiene esa conexión con la divinidad interna, ¿no? Esa verdad que está adentro. A lo que hablamos de los clichés es que los hemos, creo que a todos nos ha pasado de usarlo porque, bueno, me dicen que esto está bien, entonces lo voy a hacer, pero es mucho más profundo que eso. La parte emocional creo que para mí es la que, de hecho, es la clave. La parte cuando vos vas hacia adentro, cuando la práctica es real, como les mencionaba antes, es mucho abrazar tus partes oscuras, que no solemos aceptar, y todos tenemos, porque por eso estamos acá, ¿no? En tercera dimensión, estamos en la dualidad, tenemos que vivir las dos partes y la aceptación de uno mismo, el conocerse realmente, el aceptarse, el abrazarse y el empezar a sacar eso que tapamos siempre, ¿no? Y cargamos en esa mochila y nos hacemos los tontos, esto me duele, entonces no lo quiero ver y lo dejo a un lado y no me hago cargo, lo sigo cargando. Y cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de, a ver, voy a abrir esta mochila, ¿qué tengo acá adentro? Entonces, en realidad, no es todo, no, tenés que ir a la revolución ahí, interna, a ver qué tengo en esa mochila y qué saco para afuera para liberarlo. Desde ahí es la base. Total, tal como dices, Lau, porque veo muchas personas, sí, o sea, yo soy muy chismosa y muy crítica, entonces a ver, veo muchas personas que ahora en el mundo espiritual, entonces voy al retiro, voy a hacer yoga, hago meditación y pero después no soy capaz ni siquiera de cruzarme con mi vecino porque me hizo algo y me cae mal y entonces ni siquiera lo quiero ver. O tengo problemas con mis papás y ni siquiera ya los visito.
y no he podido enfrentar esa situación que tengo con otra persona. Entonces es como que como esa doble moral de estoy entrando en lo espiritual, pero no puedo evitar mi realidad. Entonces es como que, sí, me levito por allá meditando, pero no puedo evitar mi realidad terrenal con quienes estoy aquí en el presente. Y ojo, no es fácil, porque es súper entendible, porque una cosa es que no la puedas porque la niegues, otra cosa es que lo intentes y te cueste, porque duele, porque tenemos muchas cosas que cargamos y está bien, pero el hecho es tener la intención y la voluntad de hacerlo, ¿no? De habitarnos realmente en quién somos con todo lo que tenemos, tanto lo bueno, lo malo, porque solemos creer que la espiritualidad significa que si estás en el mundo espiritual no tenés nada malo, y creo que todos tenemos esas partes oscuras que las vamos, ¿no?, aprendiendo y evolucionando y reconociéndolas, que es algo que solemos no hacer los humanos, no reconocer cuando hay algo, aceptar que hay algo que tenemos que no está bueno y decir, bueno, ¿por qué tenemos esto que no está bueno? ¿Cómo lo puedo transmutar? Total. Entonces, Sí, es como cierto. decíamos, la espiritualidad no es estética, no es está todo bonito, divino, somos zen, si es todo perfecto, sino es honestidad, honestidad con uno mismo, autenticidad. Sí, yo diría que la espiritualidad es un 99% lo que no se ve y Tal un cual. 1% lo que sí se ve hacia afuera. Es decir, mucho del trabajo es hacia adentro contigo, llorando, cuestionándote, Ay, sí. mirando todo lo feo tuyo y el 1% es lo que se ve afuera de cómo comienzas a hacer, a tomar decisiones diferentes, cómo comienzas a tratar a los demás también de forma diferente, ¿sí? Tal Pero cual. No el aplauso. Bueno, yo subí hace poquito, justo lo que acabas de decir, subí un video con respecto a eso, de que en realidad muchas de las transformaciones que nosotros tenemos sobre los procesos que tenemos son muy internos y son muy nuestros. No está el aplauso externo, ¿no? Porque a veces eso creo que entra mucho en la validación que siempre necesitamos. Eh, Son tan internos y tan profundos que los demás quizás ni siquiera se dan cuenta que eso está sucediendo, pero dentro nuestro sí está pasando. Y la mayoría son así, sean bruscos, sean... te pones a llorar en silencio, pensás y analizás y conectás en silencio sin que el otro se entere y te esté, uy, qué bueno eso que hiciste, ¿no? Y para mí, de hecho, es el cambio más grande. Es así es. el que el otro no ve y poco a poco quizás se va reflejando en tu, ¿no? En tu parte externa, en la que ve el otro. Totalmente, totalmente. Sí, y mucho de eso comienza también a pasar en silencio porque siento que es tu conexión. A ver, en mi caso, la espiritualidad, o si lo vemos desde la conciencia superior, ¿cierto? Que hay como algo superior a nosotros, yo siento que es una relación muy íntima, ¿sí? Así como desde las religiones puede ser como tu relación con Dios, para mí tu relación con la espiritualidad es un proceso muy íntimo. Entonces, así mismo, tú comienzas a desarrollar muchas prácticas que son tuyas, ¿sí? Entonces, yo al tales horas de la mañana me levanto a escribir y para mí eso es canalizar, o a tal hora de la noche me coloco a meditar. Es tu relación contigo mismo, de cómo estás viviendo tu espiritualidad. Entonces, desde allí es como que no es necesario que los demás sepan cómo estás viviendo esa relación contigo mismo. Tal cual, aparte en eso que decís, cuando me decís, por ejemplo, me levanto a escribir y quizás esa es mi forma, y otros lo pueden hacer de otra manera, en esa caminata matutina que hacen, en si se ponen a crear porque les gusta pintar, les gusta el arte, lo que sea. La manera de conectar con nosotros y conectar con esa divinidad de la cual hablamos, que está dentro nuestro como afuera, lo podemos hacer de un montón de maneras. Y cuando hablamos de seguir, ¿no?, esa parte dogmática de creer que solo es si nos sentamos a meditar, y por ahí si estamos más de 20 minutos meditando, tiene que ser 2 horas, 3 horas para que funcione. No, muchas veces nosotros lo hacemos en el día a día, en lo más simple,
Entonces saber que eso también está bien, que puedes ser espiritual sin tener la necesidad de, ¿no?, tal o cual cosa que te muestren. Total, total. Y además que, digamos, cuando hablamos de canalizar, ¿cierto? Que para de pronto los que nos escuchen y hayan escuchado el término de canalizar, a veces pensamos que canalizar es solamente, me siento con el tarot y saco entonces un mensaje. Em, no sé, recibo señales o me puedo comunicar con otros seres, entonces ahí es como que donde estamos canalizando. Pero ¿y qué tal si nosotros ya haciendo esas cosas muy cotidianas ya estamos canalizando, pero no tenemos ni idea que lo estamos haciendo o no sabemos cómo nos está llegando esa información, pero nos está llegando? Tal cual. De hecho, Sí. yo no hace mucho, no hace mucho de esto, me di cuenta de algo que yo me quedé así como helada. Me suelen venir a preguntar algo, yo siempre digo que a mí me cuesta explicarme, ¿viste? Que yo, como que me cuesta encontrar el punto de lo que por ahí me voy por las ramas, ¿viste? Tiendo a irme por las ramas. Y me ha pasado de personas conocidas que me han venido a preguntar algo específico, ¿viste? Sobre estos temas, qué sé yo. Y me he encontrado dando una charla, ¿no? Y dándoles una charla y un ida y vuelta, en donde he terminado y he dicho, ¿de dónde salió? ¿Sí? Todo esto que dije, de esta forma que lo dije, y con el tiempo entendí que sin darme cuenta, en esos momentos estoy canalizando. Es como si esa persona viene a la pregunta y por medio de mí le llegara la respuesta que necesita. Canalizamos de tantas maneras y tantas veces sin absolutamente darnos cuenta de que lo estamos haciendo. El mismo arte es canalización, gente. Total. Todo es canalización. Entonces, y saber que todos podemos hacernos. Cuando soñamos, los sueños, canalizamos de tantas maneras, ¿no? ¿Te ha pasado con sueños? Uf, a mí me pasó mucho que de hecho yo hasta hace poco me daba muchísimo miedo soñar y específicamente soñarme con personas conocidas, ¿sí? Como que había bloqueado esa parte en mí porque me pasó en mi adolescencia que tenía sueños y eran sueños, bueno, no lo quiero decir de esa manera, proféticos no, pero sí eran sueños que me traían cosas de lo que iba a suceder. Y en la mayoría de los casos fueron sucesos no muy agradables, ¿sí? Por ejemplo, yo me soñé antes de que mi abuelo falleciera, ¿sí? Mm, Me soñé con él y entonces y otras claro. personas también en mi vida, entonces como que bloqueé por un tiempo mis sueños. Yo me decían sueño, yo no sueño, yo decía que no soñaba, pero digamos cuando todo este proceso de despertar comenzó a darse en mí, recordé que sí, que en algún momento dije no quiero volver a soñar y literal así pasó, porque tenía esos mensajes y sucedían y decía yo ¿por qué me sueño esto? Hoy en día ya nuevamente volví a conectar de una manera más aceptando, sí, aceptando esa forma de canalizar a partir de los sueños. Y lo veo como, bueno, tengo esta información, para algo tengo esta información y lo agradezco incluso. Mm, pero pasa que muchas veces nosotros, yo digo que son dones que tenemos y que los bloqueamos desde el miedo, desde esas creencias también de, ay, no, no puedo, o sea, ¿por qué estoy generando que me suceda esto a mí? ¿Sí? Es que es desde la voluntad también. A veces es desde el miedo y a veces es que son canales que los podés cerrar o abrir. Eso está en la Exacto. decisión nuestra. Le puedes prestar atención o no prestar atención, los puedes abrir, los puedes cerrar. Eso siempre es nuestra decisión. Muy loco igual lo que contás, porque como que ver algo que sería premonitorio, te entiendo, ¿sí? Debe ser heavy y más cuando si es de círculo cercano, más aún todavía. No me ha pasado, la verdad es que no me ha pasado. Hace unos días tuve un sueño un tanto extraño, muy cortito y muy raro. En otro episodio, si se cumple, se los voy a contar porque es la primera vez que me pasa algo así. Me quedé, me desperté y dije, ¿y esto? Me quedé ahí como, si se cumple, se los cuento. Pero lo que sí me ha pasado en sueños es recordar en realidad. Yo cuando empecé mucho en este camino, lo que soñando he recordado vidas mías. Se ve que entrando, ¿no?, en este nuevo camino empecé a prestar otro tipo de atención. Yo sabía que esto me podía suceder y la conciencia de uno es sabia y si vos la guías,
podés prestarle atención de otra manera. Y he recordado, sí, vidas pasadas, y no necesito que nadie me diga tenés razón o que otro venga y me diga, me valide lo que yo estoy diciendo. Yo internamente sé cuando es un sueño simplemente porque ahí se cruzaron, viste, los sueños normales, o cuando es un recuerdo, y he aprendido a identificarlos. Y de hecho a mí me ha servido muchísimo en sueños para sanar situaciones mías. Así que es muy loco, pero me ha pasado y valoro mucho eso. Hoy puedo decir que presto mucho más atención viste que cuando uno se despierta parece que son unos minutos y si no te lo olvidás. Sí, total. Ajá. Encima me despierto a la madrugada, o sea que si me volví a dormir, olvídate que me lo olvidé. Entonces me quedo así y analizo todo el sueño y empiezo a ver los detalles. Pero te estás viendo vos, como sos, y me doy cuenta que no soy esta. Y a tal persona que empiezo a ser, a veces lo escribo, a veces solo lo dejo ahí en mi mente, me vuelvo a dormir y después analizo y me ha servido muchísimo. No en futuro, sí en pasado. Súper. Mira que dos cositas que a mí me comenzaron a pasar, hablando de esto de la canalización, cuando recién estaba como en mi despertar, fue primero que todo que sí, tenía sueños y tenía ideas, cosas que no me dejaban dormir. Entonces eran como ideas, yéndonos un poquito más al tema, no tanto de lo espiritual, de lo místico, sino de lo más real, más aterrizado. Entonces tenía ideas. Mira, hacer tal cosa, crear tal cosa. Y literal, no podía dormir. O sea, era como si sentía que, no sé, o que me llamaran o algo, pero era, y en mi cabeza, ¿y qué comencé a hacer? Comencé a escribir. En ese tiempo recuerdo que hablé con una amiga, linda, es reikista, le mando un beso, si me escucha, y ella me dijo, ten a la manito un cuaderno y comienza a escribir todo lo que se te ocurra porque es como la forma en que tú estás, en que tienes que sacar eso que te está llegando. Y verdad, y comencé a hacerlo así. Escribía y después pum, me volví a quedar dormida, así como dices tú, Lau. Y claro, ya el otro día sabía que sí, que eso que había soñado sí había pasado, sí había llegado un mensaje y que lo tenía pues ahí a la mano para poder recordarlo y hacer Tal como cual. algo como eso. Claro, pasa que la sensibilidad nuestra cuando estamos en esa etapa, ¿no? Ahí de sueño, es totalmente diferente. O sea, definitivamente estabas canalizando, te estaba llegando qué hacer y lo tenías que plasmar y lo hacías. Está buenísimo. Total. Y otra cosa que también, que eso sí ya fue un poquito más heavy y también como que dije, ay, no quiero más irme por allí. Y esto sumándole a lo que tú decías ahora del tema de nosotros podemos desde la voluntad elegir qué canalizamos o qué no. Y me pasó en 2 ocasiones que me soñaba con los nombres completos de personas que no conocía, pero así, nombres completos con apellidos. Entonces, No. qué raro, es una persona que no conozco, no tiene ni siquiera un apellido conocido. Y iba a ver, entrar pues a Facebook como para buscar, a ver, bueno, de pronto esta persona. Y me encontré 2 veces con personas que habían fallecido hace días. O sea, buscaba el nombre y veía así como que sí, mi tío falleció, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, no, ¿qué es esto? Entonces ¿Y dije, qué hiciste con eso? no, también dije como que no, o sea, no quiero esto, que se trate como de esto, no quiero y como que cerré también ese canal. Es que tener los dones desarrollados y en realidad obviamente es la decisión de cada uno si los quiere desarrollar o no, pero quizás lo que te estaba llegando era información para, andás a ver, si para dar, si para, ¿no? Y te estaba cayendo ahí. Bueno, eso te entiendo, muy, muy heavy. Uno decide si lo sigue o no lo sigue. A mí lo que sí me ha pasado, pero me pasó una vez, fue lo que sería un sueño lúcido, una proyección astral, como le quieras llamar, que de hecho fue antes de mis inicios en todo esto, por lo tanto yo no entendía nada, porque sí, yo escucho, veo cosas, veo cosas y escucho cosas que otros por ahí no escuchan y no ven. Estaba en una época viviendo en una casa en donde pasaban un montón de cosas. Con el tiempo fui dando cuenta que en esa casa sabía que había de todo. Yo era chica, era joven,
estaba embarazada de mi primera hija, me acuerdo. Y en esa casa me pasó y, wow, yo recuerdo que me quedé con un miedo. A los años entendí qué fue lo que me había pasado, pero yo recuerdo me voy a dormir, todo, me acuesto. Viste, cuando vos soñás y soñás en el mismo espacio en el que estás, todo como cambia de lugar, no es igual, ¿no? Bueno, yo me despierto, veo toda mi habitación tal cual, todo como me acosté, todavía recuerdo que miro así, dije, ay, mira dónde dejé eso. Viste, cuando uno se queda con la cabeza con algo, digo así, ¿por qué Con lo dejé mente, ahí? con mente de Sí, mamá. tal cual. Entonces, giro la cabeza, me observo, no sé por qué, viste, muy loco, me observo y me veo rara, como, como si no me viera tan así, material, ¿entendés? Como extraña. Sigo girando la cabeza, ¿viste? Cuando como uno va haciendo un panorama, hago así y me veo dormida en la cama, tal cual me acosté. Ah, Hice, me morí. O sea, se me ajá, vino, me morí. Automáticamente que me asusté, dije eso, tuc, me senté en la cama y quedé así. No me pude dormir más, no entendí lo que había pasado, no lo conté de hecho, sabes que no sé por qué, pero yo no lo conté, no, no sé, se ve que lo veía algo muy raro, muy extraño, me dio miedo, me dio cosa, no sé, no lo conté, hasta que me enteré lo que era, y ahí sí lo conté, porque ya era como que ya entendía lo que me había pasado, y ahí lo pude contar, pero es algo que no conté durante muchos años, y fue muy loco, muy, muy loco. qué fuerte, qué fuerte. Y como esos, yo creo que incluso tenemos muchas anécdotas que tal vez podemos ver de forma muy cotidiana y que Sí. de verdad tal vez allí estábamos canalizando y que no lo sabíamos, ¿no? Tal cual, Esto un poco para decir que canalizar no es una persona pues súper iluminada, que tiene que tener como ciertos poderes psíquicos para que se haga, sino que yo siento que todos tenemos en parte la capacidad de hacerlo. tal cual, tal cual. Todos tenemos la capacidad de canalizar y de tener cualquier don, ¿no? Porque siempre se habla mucho, ponele si tenés clarividencia, si podés. Todos, absolutamente todos pueden hacerlo. Siempre se dice mucho, ¿no? De que sean elegidos como vos decís. Todos podemos. A veces lo hacemos y ni siquiera sabemos que lo hacemos. O sea que hay que desmitificar eso. Creo que tiene que ver cuando empezás a tener un poco más de conexión también con uno mismo. Hay gente que lo viene así como muy natural, muy desarrollado, porque seguramente viene con un propósito y parte de ese propósito incluye ese don que lo trae más activo o quizás lo tiene en su linaje, lo viene trayendo de otras vidas, pero todos podemos desarrollarlo si queremos hacerlo. Son canales que se van abriendo, ¿no? Esa conexión que empezás a tener. Total, sí, sí. Y que yo creo que mucho de esto también, y aquí voy con nuestro, nuestro nombre del podcast, nos dijeron locas, porque a mí me pasaba, y me pasaba hasta hace no mucho, ¿sí? Yo, por ejemplo, sé a una persona que le decía, te voy a contar algo, pero no vayas a pensar que estoy loca. Y entonces él siempre me decía, pero por qué me pones como ese antes de que yo te diga algo si no me lo has dicho? Y es justamente por esto, ¿no? Porque muchas veces creemos que todo esto es tan como tan irreal o lo vemos que no, como que nosotros no, eso le pasa a otros, pero a mí no, o sea, a mí no me pasaría eso, que pensamos que eso no es posible para nosotros, entonces de ahí el hecho de decir, primero que todo, si esto te pasa, como que míralo como con amor, digo yo, mira tus dones con amor, porque para algo están allí, ¿sí? Por algo estás pudiendo canalizar, por algo estás pudiendo recibir mensajes, por algo te está llegando cierta información y a veces no es tan necesario contarlo. por lo menos, por lo menos mientras tú no lo aceptes, como que deja de buscar esa validación externa porque puede confundirte mucho más. Tal Y cual, y que no es necesario ninguna validación. Mientras que lo sientas internamente y lo creas vos, es más que suficiente.
Sí, sí, eso es cierto. Y el sentido que le das a las cosas, ¿no? Porque, no sé, pongo el ejemplo ahorita de lo que conté de los sueños y otra persona pudiera decir, no, pero es que tal vez eso te lo estabas imaginando y ya luego pues sucedió y se dio la coincidencia. Otra persona le hubiese podido dar ese concepto, ¿cierto? Esa connotación, pero para mí no, para mí fue un mensaje que me estaba llegando. Entonces, cuando yo valido que para mí es ese mensaje que era importante para mí en ese momento, listo, esa es mi verdad y nadie me la puede refutar. Tal cual, tal cual. Bien, y espiritualidad, vamos un poquito a la crítica. Nos A ver, gusta. nos gusta. No, vamos a arrancar con esta parte primero. Si hablamos de creencia, ¿no? ¿Podemos cuestionar, pero seguir creyendo igual? Claro, creo que es lo que estamos haciendo aquí. Es lo que estamos haciendo y es, a ver, independientemente de que haya algunas cosas que no nos resuenen, con el tema de la espiritualidad, no tanto con la espiritualidad en sí, sino en cómo la estamos viviendo. Creo que esa es la crítica, al cómo la vivimos, al cómo la interpretamos también. Y aún así, yo sigo haciendo mis meditaciones y sigo haciendo mi práctica, porque el hecho de que no concuerde con muchas cosas no significa que mi verdad no siga siendo mi verdad. Eso Tal es como... cual. Pasa que creo que, ponele, vemos mucho, ¿no? Hoy en las redes, muchos guías, muchos del ámbito espiritual, ¿no? O la New Age, como también le dicen. Si vos no cuestionás, volvemos al dogma, ¿no? Parte de cuestionar es la creencia verdadera. Entonces, vamos un poquito a esto. Cuando te dicen desde este lugar, ¿no? Desde la parte espiritual, esta es la verdad y punto, ¿no? Vemos mucho, en muchos gurús, en muchos guías, en muchos del sector espiritual, que es la verdad absoluta la que está diciendo, ¿no? Ajá. El cuestionarse no significa que dejes de ser espiritual. Cuestionar lo que yo les estoy diciendo en este momento, por ejemplo, está perfecto. De hecho, ese es el punto. Cuestionar para creer desde adentro, ¿no? Uno cuestiona una idea, la revé, la vuelve a rever, la madura, la procesa. Y si digo, bueno, sí, ahora sí, esta parte la capto, ¿no? También, no puede ser quizás esa verdad entera, esta sí resuena conmigo y esta la dejo de lado. Entonces, cuestionar está perfectamente bien, porque ese es el punto del despertar, ¿no? Total, sí, sí. Y que sí, justamente el cuestionar es lo que hace que nosotros vamos construyendo nuestra verdad propia. Entonces, si nosotros tragamos entero, yo con eso no estoy de acuerdo. Yo digo que, y me ha pasado muchísimo. Por eso, a mí, no sé, hago como la invitación. Si bien resueno con muchas cosas que dicen muchas personas, no me verás a mí diciendo, ay, tal como mi maestro tal me lo enseñó, tal como tal persona dice, porque creo que en todo, pero más ahorita en este tema que nos estamos centrando, que es la espiritualidad, no hay personas que se la saben todas, o sea, nadie tiene la verdad absoluta de nada. Entonces, cuando yo endioso a alguien, le digo, esta persona es mi todo, mi gurú, mi líder, mi maestro, estoy poniendo a esa persona en un pedestal que es un humano también, ¿sí? Lo estamos es un idealizando humano. y cuánto riesgo te trae eso. Total, Idealizar. Total, porque todos, digamos, todos estamos aquí en este camino. Mientras estemos aquí en la tierra, y eso sí es algo que yo siempre me digo, mientras estemos aquí en la tierra no somos seres iluminados, o sea, estamos viviendo una experiencia terrenal y desde esa experiencia podemos tener errores, no somos perfectos, no nos la sabemos todas,
y darle ese nivel de responsabilidad también a una persona, ¿no? Porque siento que cuando endiosas a alguien, cuando lo idealizas, es también darle una responsabilidad de que tiene que ser perfecto. Tal cual, y no poner la responsabilidad en quien debe ser, que es en uno mismo, que es el que tiene que tener la responsabilidad, no el otro. Seguís delegando, seguís sacándote la responsabilidad, buscándola afuera, y también el tema de idealizar tanto, ¿no? Endiosar a alguien, como decís, caes o en el marketing que hay hoy en día con un montón de cosas, o en sectas, o hay que, ¿no? Como tener ahí tener mucho cuidado con la manipulación que hay. Total, total, porque yo no sé si tú lo ves, o sea, si quienes nos escuchan y nos ven lo ven, pero hoy en día, digamos que la espiritualidad es el nuevo, ay, no sé con qué compararlo, pero es el lugar en donde ahorita se están dando todo este tipo de cosas, ¿no? Ok, así como en las finanzas, ¿cierto? Que en todas estas pirámides y cosas que a veces se han dado en las finanzas, entonces ahorita esto se está trasladando a la espiritualidad. Entonces, personas que ven justamente esos puntos débiles, personas que están muy necesitadas de esta, Quien de aprovecha, reconectar claro. con su verdad y, no, este es el nicho ideal para crear todo este tipo de sectas y de cultos que terminan por afectar muchísimo a las personas. O sea, deberíamos en algún momento hacer otro episodio específicamente de esto porque habría Sí, muchísimo que mostrar sobre eso. tal cual. Lo que pasa es que, a ver, yo hace mucho tiempo escuché esto de, no, todo eso es el New Age, que ahora lo están usando. Y mucha gente que he escuchado criticando la espiritualidad sin realmente estar en ella o entender de qué se trata, a causa de toda esta mala fama que suele haber desde todos estos que aprovechan y manipulan con intención, como suele pasar, ¿no? Total. Eh, ese disfraz de despertar, ¿no? Que suele haber en las personas que aprovechan estas situaciones, ya sea para ganar dinero, seguidores, adoración, porque no siempre hablamos de parte económica, ¿sí? También está la gente que le encanta que los endiosen y los adoren y que son Wow. los que te dicen exactamente cómo se tienen que hacer las cosas y vos terminás cayendo en hacer lo que el otro. Seguimos con lo mismo. No hay nadie que pueda venir a decirte qué es lo que debes hacer o no debes hacer. Para eso estamos acá con libre albedrío. Es mi decisión y yo me hago responsable de mí. Sí, una red flag total en cualquier líder gurú es que te diga, tienes que hacer esto. Para poder conseguir tal cosa, tienes que. Uf, yo creo que ahí, y eso se lo decimos acá a todas las locas y los locos que nos están escuchando, Sí, que no. huyan, Sí, huyan. sí, sí. Ese es un alerta para huir, salir corriendo de ahí en algún lugar en donde te digan es que tienes que y que te comiencen a coartar, por ejemplo, lo que haces, ¿no? Ah, no, entonces ya no te puedes vestir de esta manera o ya no puedes hacer esto. Mm. Ya, Tal o sea, no. cual, tal cual. Y en eso también podemos sumar algo muy importante que también sucede, que quizás no puede que sea ningún nadie que está manipulando nada, pero sí el ego espiritual. Cuando caes en esa, que hay muchos, yo he subido videos al respecto porque me he quedado por ahí encascada, ¿viste? Por ahí con personas hasta que yo seguía y me encantaba lo que decían, ¿no? Me encantaba. Y de repente entro, ¿no? Algo que están diciendo y entro un comentario y leo, perdón, una respuesta como, no tenés el nivel de conciencia suficiente. ¿What? No, eso es ego. Eso es Uf, ego. Primero que no tenés por qué marcar la diferencia, porque si esa persona quizás todavía no llegó a ese punto, porque está en su proceso y todos tenemos diferentes puntos, ¿no? En nuestro proceso y en nuestro camino, pues déjalo. Si está en el momento de cuestionarlo, como lo decíamos recién, está perfecto. Deja que lo cuestione y lo pase por todo su cuerpo y vea. Y después
esa persona verá si lo toma porque va con su resonancia o si simplemente lo suelta. Ahora, esta palabrita que estoy escuchando muchísimo del nivel, siento que es muy humana, es muy 3D, entonces cuando queremos avanzar a la 5D, la palabrita la siento como marcar inferioridad en otros, ¿sí? Y es muy desde el ego. Total, total. Y puede pasar de una forma muy inocente, digámoslo así, que tú sientes que ya has vivido cierto proceso y que por haber vivido cierto proceso, pues ya como que eso te da cierta autoridad como para hablar Autoridad. o decirle a los demás, pero también puede pasar desde un lugar muy oscuro, del decirle a los demás, o sea, como que, ay, no, tú no sabes, o sea, yo ya trascendí eso, a mí ese tipo de cosas no me pasan porque yo ya trascendí. Es la Y forma, pues, ¿no, Diana? Porque cuando lo decís desde el lugar con esa frasecita así, y eso que me estás diciendo no tiene ego, me estoy identificando, porque el ego, ¿qué es? La identificación, ¿no? De la personalidad con todo, ya sea emocional, material, lo que sea. Me estoy identificando, me estoy posicionando en un lugar más alto. Eso siempre va a ser desde el ego. Yo eso lo vengo escuchando y leyendo muchísimo y la verdad es que siento que es muy desde el ego. Y creo que a todos nos pasa, ¿eh? Porque parte de ese ego inocente del que vos acabas de nombrar, cuando tenés un proceso, decís, bien, wow, esto lo superé, me costó un montón, pero lo superé. Pero pasa un tiempito y pasa algo y chácate. Y te quedás como, no era que yo lo había superado, que ya la tenía re clara ahí, que no me iba a volver a pasar. Y te vuelve a pasar, porque es que se trata de eso, ¿no? De esas diferentes capas que nos vamos sacando de a poco. No significa que no te vaya a volver a pasar. Vos por las dudas no te subas al caballo, le diría yo. sí, sí, total, total, o sea, el decir esto yo ya lo superé o esto yo ya lo trascendí, no, no, no es verdad, porque siempre la vida te va a volver a mostrar otras, ese mismo, digamos, ese mismo aprendizaje a partir de otras personas, en otras situaciones, justamente porque venimos como a seguir trabajando, a seguir en ese aprendizaje. Entonces yo digo que entre más uno se jacte de haber logrado ciertas cosas, más la vida te va a mostrar de eso para Te va a como, probar. Yo lo siento como una prueba. A ver, como si se estuviera realmente. burlando de Sí. nosotros. Tengo esa sensación que hay algo acá que me dice, a ver, ¿segura que lo trascendiste? ¿Ya está? A ver, te lo pongo. Y vos caes otra vez ahí como... Pero bueno, es parte del proceso. Cuando uno logra por ahí reírse, porque les digo que me estoy riendo hoy porque me ha pasado, está bueno porque te sacas un poco el sentido de culpa, porque ¿qué hablábamos hoy? Cuando entras con la culpa de, uy, pero no era que lo tenía, ¿qué hice mal? No, quizás no es que, quizás hay un montón de ese proceso pero te faltaba ahí una capita, o para que salgas simplemente del ego de creer que tenés todo resuelto, porque parte de la espiritualidad es poder despegarnos de a poco en todos esos procesos de ese ego que nosotros tenemos como humanos, cada uno, que no está mal, en Ajá. realidad, yo no es algo que veo mal, sí veo que es algo que tiene que tener un equilibrio, porque el ego nos identifica con todas las cosas. Ahora estoy leyendo un libro muy lindo, cuando lo termine lo voy a traer acá a chusmear, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Cómo nos identificamos con todo, nos identificamos no solo con algo material, porque casi siempre cuando hablamos del ego hablamos desde algo material, y no simplemente es material, sino muchas veces es las emociones, las posiciones, ¿entendés? Si estoy en sentido de superioridad o en sentido de víctima, desde los dos lugares es ego. Cuando yo me posiciono y me arraigo al víctima, por ejemplo, también es el ego, ¿sí? Poniéndose en ese lugar. Y parte de eso es empezar a soltarlo y buscar el equilibrio, ¿no? De no siempre estar identificándonos, hasta cuando nos ponemos un título, una etiqueta. Ay, sí, 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 eso sigue pasando. A mí personalmente me pasa mucho eso y es muy complejo. A veces siento que es muy complejo salirse de allí
pero justamente estamos en un proceso, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir lo que dije ahora, no somos perfectos, estamos viviendo una experiencia material, ¿cierto? Y estamos aquí justamente aprendiendo. Entonces, mientras estemos aquí, vamos a seguir aprendiendo. Si ya Tal cual. hubiéramos trascendido todo lo que vinimos a trascender, no estaríamos aquí. Eso sí lo tengo yo muy claro. Y hay algo Mm, fundamental, esta te la quería hacer a vos. ¿Qué pasó cuando se te cayó el mundo? Porque te debe haber sucedido cuando te diste cuenta que no hay fórmulas perfectas, ¿no? Ni a nadie que seguir. uf, Que esto se trata simplemente de la conexión y la responsabilidad de uno mismo. total, total. A mí me pasó, bueno, tal vez en algún otro momento volvamos a hablar este espacio para profundizar en esto, pero sí te pasa. A mí me pasó que se me cayó alguien quien yo había como que puesto toda mi esperanza en esa persona en relación a pues todo esto del despertar espiritual y demás. Y salió después con unas que yo dije, no, ¿qué es esto? Y dudas, ¿no? De tu camino, justamente porque le estás dando la responsabilidad a otro. Eso después en privado, la vamos a Te cuento. charlar. Porque me pasó algo muy similar no hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, con alguien que seguía yo, mucho todo esto con la ascensión, ¿viste? Quinta dimensión, qué sé yo. En un momento me quedé como un cambio demasiado brusco, realmente brusco, pero te digo, lo vamos a hablar en privado, eh, que me llamó mucho la atención y que dije, wow, ahí también al caerse eso que uno a veces idealiza porque lo ve súper trascendido en el sentido de haber vivido quizás estar más adelantado que uno en la cantidad de procesos que llevaba o la conexión, que decís, bueno, me encantaría poder estar tan ahí. Y en un momento vi algo que dije, wow, ¿qué fue lo que pasó acá? Se me cayó un poco eso y ahí te queda ese vacío, ¿no? Del que hablamos, de entender que no se trata de seguir a otro, no se trata de que el otro vos lo veas como si estuviera súper avanzado en sus procesos, porque de repente hizo pum y cayó y vos quedaste con que, ¿dónde estoy parado, no? Por eso tiene mucho que ver con no tener intermediarios, la conexión hacia uno. Con esto me quedo, esto lo suelto y busco hacia adentro sin estar buscando afuera esa persona que te dé la llave para el despertar. La llave para el despertar, la llave para conectar con vos, con la divinidad, como sea, o lo que quieras en esto, tiene que ver con la conexión interna hacia uno mismo sin nadie externo. Y eso no es fácil y genera un gran vacío y en ese vacío siento que es en donde se te abre, ¿no? Como todas esas posibilidades, cuando te das cuenta de que es ahí donde está todo, en ese vacío que te conecta a vos mismo. Sí, muy real, muy real. O sea, sí, podemos tener guías, podemos tener personas que nos acompañen en nuestros procesos, pero siempre empoderarse y siempre responsabilizarse de lo que estás haciendo, porque si no, entonces no vas tampoco a tomar en serio todo lo que estés haciendo. ¿Sí? Tal Como que, cual. bueno, lo hago para que mi maestro me vea, lo hago para mostrarle un resultado a otras personas, pero no está haciendo algo genuino. Y la espiritualidad para mí se trata de eso, ir buscando y configurando tu verdad a partir de lo que te vaya resonando. Entonces, a mí me resonó esto por acá, lo voy agregando, esto por acá, lo voy agregando y vas formando tu verdad. Y por eso el camino de otro no va a ser igual al tuyo. Por eso no puedes seguir el camino de otro, ¿sí? Porque se trata siempre de recordar quién eres. Se trata de volver a ti. Así es, así es. Y bueno, tenemos las secciones especiales en este momento, así que tenemos una muy especial y muy linda hoy con Wi-Fi cósmico. Wi-Fi cósmico. Conexión directa con el multiverso. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a tener en Wi-Fi cósmico algo súper especial, ¿no, Lau?
Sí, bueno, ya sabemos que dentro de esta sección hablamos de teorías, de avistamientos, de todas cosas muy locas, ¿no? Que pueden escapar de la realidad. Y hoy tenemos un caso muy especial de algo que pasó en Colombia, que ya de hecho se hizo algo internacional, ¿no? Una agenda ahí internacional, la esfera de Buga. Vale, entonces les voy a contar el chisme. Vamos con el chisme. Porque digamos que algo de lo que me pareció bien curioso de esto, por acá les va a estar saliendo una imagen de la esfera como tal. Y algo que me pareció muy curioso es primero que es aquí en Colombia, ¿sí? Yo cuando vi esto es como si se hubieran cumplido todos mis sueños de pequeñita, ¿sí? De ver estas cosas raras. Entonces yo cuando me di cuenta, yo recuerdo incluso que se lo mandé a Lau por el mensaje y le dije, mira, esto pasó aquí a una hora de donde yo vivo. Y fue fascinante. Pero lo más fascinante de esto es como todo el descubrimiento que ha venido en torno a esto. Entonces, bueno, por acá creo que ya les pude poner la fotico de la esfera. Entonces, miren, es esto que aparece aquí. Y ustedes verán como que, sí, pues es como una esfera muy normal, pero les cuento qué pasó. Resulta que este objeto se encontró sobrevolando la zona rural de una ciudad por aquí cercana a Cali, Buga. De hecho, ya en todo el lugar se conoce como la esfera de Buga, ¿sí? Y se la encontró un campesino, una persona que estaba en ese momento, yo me vi toda la conferencia de prensa y decía como que él estaba buscando, estaba con un detector de metales buscando monedas antiguas en la tierra, ¿sí? Eso estaba haciendo en ese momento cuando vio sobrevolando este objeto, que ahorita les voy a colocar el video. Y esto fue en marzo de este año, ¿verdad, Diana? Exacto, fue en marzo, el 25 de marzo de este año, y digamos que todo estaba como muy calladito, porque claro, imagínate tú encontrarte esto, tenía mucho miedo como de decir todo, qué pasó, cómo se encontró todo esto, y segundo, pasó que comenzaron como a relacionar este objeto con una empresa, ¿sí? Comenzaron a relacionarlo con una empresa. ¿Por qué razón? Porque el señor que se la encontró, que se llama José, llamó a un primo como, esa es la única persona como que me va a creer esto tan raro, y el primo trabajaba para una empresa. Entonces comenzaron como a relacionar, no, eso tal vez debe ser como un experimento de esa empresa que justamente se dedicaba como a la tecnología. Eso lo había escuchado. Eso lo había escuchado, que decían que por ahí podía ser la empresa queriendo viralizar algo de que iban a proyectar a futuro, pero esta info que trajiste yo no la sabía, que en realidad había un primo de él que trabajaba en esa empresa, justo digamos que fue, la información llegó de casualidad, no es que buscaron. Exacto, y entonces justamente la empresa después tuvo que salir como a decir, no, venga, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Hay una persona, creo que se llama David, él fue el que tiene esto y como que nos desligamos de cualquier tema que tenga que ver con la esfera. Sí entiendo que la empresa fueron los primeros que trataron de hacerle como ciertas pruebas para ver cómo reaccionaba, porque quiero aquí compartirles el video, o sea, es que ustedes no la han visto en acción. Sí, vamos a mostrarla. Y una cosa es decir, cierto, encontrarlo una esfera, pero otra cosa es entender que la esfera la encontraron sobrevolando. O sea, de hecho, cuando cuentan el relato, resulta que la esfera al parecer chocó contra unos cables de luz y allí fue que comenzó a descender. Es decir, como que si al chocar hubiese, no sé, dañado algún tema eléctrico o bueno, algo, y eso fue lo que hizo que la bola descendiera y que bajara y que la pudieran recoger, porque si no tal vez no la pudieran tener en este momento. Ahí está pasando el video. Entonces este es el video que toma el señor, ¿sí? Este es el video que toma el señor de la bola sobrevolando. Wow. Miren acá.
Decirles que estos videos los tomamos digamos, de la página oficial, del canal oficial de Jaime Maussan, que ya les vamos a contar que es la persona que en este momento tiene La esfera en su poder. La esfera en su poder, exactamente. Miren allí cómo se ve, como si Mira. estuviera brillando, ¿sí? Con luces, mirá. Con luces, exacto. Entonces, aquí también es entender esto que estaba sobrevolando, ¿sí? Entonces, sí, tal vez no hubiese chocado con estas cuerdas, no la hubieran podido recolectar. Es también algo que me Porque parece de hecho maravilloso. se ha visto otra más, ¿o no? Se vio otra más en otro lugar. Sí, Lau, mira, resulta que, claro, esto se dio en marzo, como lo decía ahora, pero no vino a salir a la luz hasta mayo. ¿Qué pasó en junio? Perdón, fue en junio. ¿Qué pasó en junio? Que avistaron otra esfera, ¿sí? O sea, hay otro video que cuando comparan digamos, las fechas, pues entienden que no puede ser la misma esfera de Buga. Porque aparte ellos ya la tenían en su poder, ¿no? Exactamente. Y aparece una segunda esfera. Exacto, aparece otro video de una esfera, pero al analizar las fechas, pues no coincidía. Primero que todo porque si bien había sido en un municipio cercano, ¿sí? Esta otra que encontraron en el video fue en Jumbo, que es otra ciudad cercana, pero fue en una fecha diferente. O sea, este otro video fue en mayo y la esfera, ya la otra de Buga, la habían encontrado desde marzo. Por lo tanto, claro, no podría ser la misma. Acá se las voy a mostrar el otro video. Entonces, cuando ven esto, entonces ahí viene como una pregunta como muy curiosa, ¿no? Este es el video que les menciono de Jumbo, también en el Valle del Cauca, Colombia. Este video fue como grabado con un celular como mucho más moderno, entonces por eso se ve como... Se ve mejor, sí. Sí, total, se nota la diferencia. Y... claro, esta la vieron, él la grabó, pero pues no, en ningún momento descendió. Entonces, claramente, pues no pudieron como verla más allá del video. De hecho, la anterior, tengo entendido que también anduvo por la ciudad, antes de caer en este lugar un poco más aislado, donde lo encuentra este hombre, anduvo primero por la parte de la ciudad. Subía y bajaba como si estuviera observando, ¿no? Sectores de la ciudad. Recién es cuando se aleja más, la encuentran después, que se da en un cable ahí, como vos decís, en una parte más de campo. Claro, es que justamente al salir esto a la luz, pues claro, comienzan a aparecer todos estos videos. Entonces hay un video de otra persona que grabó también la esfera de Buga, pero al parecer desde otro ángulo. Entonces allí se ve como que sí estaba sobrevolando la ciudad inicialmente, ¿sí? Y ya aquí, y ya fue la otra persona que la pudo recoger en el lugar en donde cayó, que ya esto sí fue en el campo. Acá les voy a mostrar otro video que es donde recogen ya directamente la esfera, ¿sí? Aquí ya se los presento. Yo creo que yo parezco una niña mostrando esto. No, me encanta. Bueno, pero mientras que ahí ven el video, aquí. Bueno, como dijimos, está en las manos del ufólogo Jaime Maussan. Y sabemos también, tengo entendido, ¿no, Diana?, que le están haciendo muchas pruebas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, exacto. O sea, ¿qué pasó? Que la persona que lo recogió en compañía de la otra persona, que era pues este chico que era pues de una empresa, dijeron como que, bueno, hay que dárselo a alguien que realmente pueda hacer esta investigación de forma pública y que no vaya a dar a manos de un ente privado que vaya a esconder absolutamente todo esto, ¿sí? Pues, muy que pasa siempre. Exacto. Nunca nos enteramos de nada.
Exacto, esto para nada es un secreto que se han encontrado muchos objetos de este tipo, pero pues claramente a muchas personas, digámoslo así, las élites no les interesa que esto salga a la luz. Y por ende, digamos, la preocupación de ellos fue dárselo a alguien que realmente pueda hacer esto de forma pública. Y allí es donde se contactan con Jaime Maussan, que es un reconocido ufólogo, eh, de México, y lo llaman, lo contactan, él incluso vino hasta acá, hasta Colombia por la esfera, y están haciendo toda esta investigación de forma muy pública, ¿sí? Muchos de estos videos que tengo yo aquí pues son directamente de la conferencia de prensa que se hizo en torno a esta esfera. Sí, es más, creo que también, ¿no?, fue una oportunidad que no cayera en la ciudad, porque quizás podrían haber participado otras entidades, ¿no? Si hubiera caído en la ciudad no hubiera sido tan fácil el acceso, para que en este momento no sea algo que esté tan tapado, ¿no?, que sea algo un poco más público como se está realizando. Y le están haciendo muchas pruebas, tengo entendido, de sonidos, de material. No la quieren, obviamente, dicen que está sellada completamente, que no se le ve como fisuras de tener algún tipo de soldadura, que es una especie de aluminio con otros, creo que tiene manganeso, tiene de todo. No sé si los tenés por ahí para saber cuáles son exactamente, pero tiene varios elementos. Y la están analizando para saber todo, ¿no? Cómo reacciona. Algo que digamos que prueba, digámoslo así, que es una tecnología avanzada o que es una tecnología no humana, es el hecho de que, por ejemplo, encontraron mucha cantidad de fibra óptica, que es algo que sí, humanamente, o sea, aquí con la tecnología que tenemos no podríamos llegar a eso. Entonces, ahí es donde una de las pruebas de que no, esto tiene que ser de otro lado, porque aquí no, humanamente todavía no hemos llegado a ese desarrollo científico. Y por otro lado también, y algo, esto es como un dato curioso, que cuando el señor la encontró, pesaba 2 kilogramos y fue incrementando su tamaño. Hasta este momento. Hasta 5 me parece, ¿no? ¿Tiene ahora? 9 kilos. 9. Wow, eso es un montón. ¿Cómo aumenta de tamaño solo? A ver, explícame esa parte. Exacto, y solamente el hecho de levitar, ¿no? El hecho de que esta pese, de este peso que tiene y que levite, ¿sí? Así es. Acá encontré la composición. Dice aluminio, como zinc, cobre, hierro, magnesio, manganeso y níquel. Por ahora son los que pudieron ver de la cual está compuesta la esfera. Lo que sí te pregunto, porque yo sabía que había, cuando la encontraron creo que fue, ¿no? Que es una pérdida, las personas que están, ¿no?, cerca, pérdida temporal de huellas dactilares, dolores de cabeza, náuseas. Sí, eso reportaban, ¿sí? Decían dentro de la conferencia de prensa que la misma persona que lo había encontrado había presentado estos malestares físicos y también otras personas que han estado en contacto, porque entendamos que esto está abierto al público, entonces cualquier persona podría ir a las oficinas de este señor Jaime Maussan y estar en contacto con la esfera, porque eso es justamente lo que se quiere, de que pueda la gente comprobar por sí mismo que esto es algo real. Así es, así es. Bueno, obviamente dentro de esto creo que tenemos como todo, ¿no? Hay muchos críticos que señalan que es un montaje, que los experimentos están mal documentados o mal hechos, o la incredulidad, o sea, uno no cree lo que no viene, creo, ¿no?, de entidades muy reconocidas, o si viene un gobierno y te lo dice, estando en las manos en la que está a veces, a quien no conoce o no sabe al respecto suele no creer. Eso está abierto a la interpretación de cada uno. Acá le pasamos un poco la info de todo lo que se viene, porque hubo algo últimamente, ¿no? ¿Qué pasó? Un descubrimiento hace nada. Contanos de eso.
Sí, justamente yo he venido siguiendo como la noticia porque es como que, a ver, no solamente porque muchas veces pasa, ¿no? Que las noticias nos muestran, pasó esto, pero uno no vuelve a saber de nada. Entonces, justamente yo estaba muy juiciosa y en esta semana estuvieron haciendo unas pruebas ya como tal de sonido. Entonces hicieron como las pruebas de sonido en, poniéndole, por ejemplo, como ciertos estímulos de ondas sonoras y tal vez la reacción no fue, o sea, no se vio ninguna reacción dentro de los medidores que tienen para medir algún movimiento o frecuencia dentro de la esfera. Sin embargo, pasó algo muy curioso y fue que cuando comenzaron a hacer una prueba con otro tipo de sonidos, es decir, mantras, sí tuvo un movimiento. Por aquí les voy a mostrar. Y mucha frecuencia, y no nos olvidemos que la esfera, si ustedes la observan, tiene arriba como un grabado, que no sé si ya se sabe de qué se trata ese grabado. Sí vieron que tenía que ver como con un símbolo muy antiguo. De hecho, en el video completo, yo creo que se los vamos a dejar el enlace en la descripción para que puedan verlos quienes quieran curiosear más acerca de esto. Decía ella que tiene mucha similitud con estas naves que se conocen como naves galácticas o algo así, y tiene mucha similitud con esas figuras que tiene en la parte de arriba. Entonces ahí, mira, si quieren observar como mucho más a eso, pueden ir allá y mira. Pero aquí les queremos mostrar justamente las pruebas que hicieron en relación a esto. está cantando unos mantras que incluyen mucho lo que es el OM, que es el sonido universal. Ajá. Le está cantando a la esfera y ahora van a ver la reacción en el aparatito que mide la frecuencia que hay alrededor. ¿Pueden ver qué respuesta? Ahí les va a saltar. Repetimos los Sí, mantras. total. Sí. Y que ellos mismos se sorprenden, ¿no? Porque en medio de eso pues es algo que... Ahí estamos. Miren, ahí está la reacción. De hecho, si ven el video completo, que está ahí en el canal de Jaime Maussan, esta es la segunda vez que cantan el mantra. Cuando canta la primera vez, es como que la reacción es mucho más continua, y más fuerte que con cualquiera de las otras pruebas que hayan hecho. Para mí, esta es la reacción más fuerte que tiene la esfera. Total. Y el sonido, algo que identificaron es que, digamos, la respuesta no era inmediata. Es decir, que no es como si estuviese, no sé, como cuando tú haces con un cuenco, ¿sí? Que el cuenco, por ejemplo, recoge la voz del mantra que estás cantando y ¿sí? Así como esa proyección del sonido, sino que se sentía como si fuese después, es decir, como si fuese una respuesta. Claro, como capto, escucho y respondo hacia lo que estoy, tal cual, así mismo se observaba. Así que hicieron estas pruebas de radiación y temperatura también, porque estaban midiendo la temperatura también en ese momento. Exacto, porque inicialmente, digamos que cuando también la recolectaron la esfera, hay un video de hecho, pero ese no lo pude encontrar, que le echaban agua y la esfera sacaba vapor. Wow. Entonces también estaba como eso curioso, como pues, está caliente, pero no estaba caliente, o sea, el tacto estaba no frío, lo estaba, pero estaba expulsando vapor. Entonces, bueno, dentro de eso creo que siguen haciendo las pruebas, les actualizaremos también más adelante cómo va todo esto, porque es algo que nos intriga muchísimo. Sin embargo, pues traemos también como unas preguntas como de reflexión acerca de esto. Yo en esos días que estaba viendo estos videos, estaba con mi mamá y ella me decía, pero eso sí es posible que haya vida en otros planetas. Yo le decía como que, a ver, o sea, estamos nosotros en un pedacito de una galaxia. De una, encima. Ajá,
el universo tiene miles, millones de galaxias. Entonces, ¿cómo vamos a creer que somos los únicos que estamos Ahí está aquí? el ego humano de creer que somos los únicos. De que somos la Entonces, raza superior. tal cual. Entonces, una pregunta, a ver, para reflexionar. ¿Estamos ante un artefacto extraterrestre o ante un experimento humano que aún no comprendemos? Bueno, yo sin duda alguna siento que, o sea, tiene que ser algo que no es de aquí, ¿sí? Así es. Yo creo tal cual que es lo mismo. Y como decía hoy, que a la gente le cuesta creer porque en realidad siempre nos han tapado todo. Y cuando alguien lograba encontrar algo y se podía saber un poco, ya ahí llegaban a saco, tapo e invento, ¿no? Alguna mentira para Validar no que eso validar es tal cual. posible. Y como en esto estamos justamente, lo tiene un ufólogo, que se especializan, ¿verdad?, en esto, yo siento que sí, que es la oportunidad de un comienzo de a ver qué más hay y para qué. Porque Uf. creo que lo dijiste, ¿no? Tenía mucha fibra óptica. Eso ahí me había quedado. Descubrieron que tenía más de la que pensaban. Interesante. Pero bueno, ahí dejamos la preguntita para que cada uno, ¿no? Se haga su propia Saqué respuesta, sus conclusiones, tal cual. ¿Qué implicaciones tendría la confirmación de la tecnología no terrestre para nuestra sociedad y nuestras creencias? Justamente de lo que hablamos ahorita en este episodio, ¿no? O sea, se nos caen muchas creencias que tenemos, ¿cierto? Acerca de lo que se supone que debería ser dar entrada a nuevas creencias, a una forma diferente de habitar este mundo, ¿no? Uf, creo que eso es lo que más nos impide creer en estas cosas. Tal cual. Lo que tú dijiste. No la querías plagar. No, sí. X2. Seguimos con la que viene. ¿Cómo filtrar información en medio de la ola de reportes, especulaciones y desinformación que rodea este fenómeno? Esta pregunta me parece muy importante, que cada uno se la haga, porque más allá de observar toda la información que van a ver al respecto, los videos que empiezan a salir, también hoy en día estamos con esto de qué generó la IA, ¿no?, en video y qué es realmente real. Filtrar, ¿no?, dentro de eso, los comentarios, porque hay comentarios de todo tipo, yo también los he estado leyendo en cada una de estas publicaciones. Y cada uno va a filtrar, yo siento, lo que le resuena. Voy a seguir con la misma porque siento que es así, más allá de que uno pueda pensar o no que existe. Hay muchas personas que no creen en absoluto y cada quien con su creencia, ¿no?, de que pueda existir algo que no sea de este planeta. Sí, y que también, bueno, para aportar allí el hecho de que las primeras pruebas que se le hacen a los videos son justamente eso, pruebas de que no sean ni CGI ni IA, que está ahorita tan de moda, para poder verificar que esto es real. Pero ya el hecho de tener la esfera física, creo que ya derrumba muchas de esas teorías que podrían surgir en caso tal de que no se tuviera la esfera en físico. Así es, así es. Eso derrumba muchas teorías. He sabido de mucha gente que ha estado ahí. De hecho, si buscan información, hay por todos lados al respecto ahora en las redes con esta esfera. Está muy en auge porque es de ahora, ¿no? De ahorita, nada. Y los vamos a seguir manteniendo al tanto de esto. Sí, total. Bien, Lau. Bueno, vamos entonces a ir cerrando como este tema, pero no sin antes contarles acerca de otra sección que es el diario de una loca, ¿verdad? Sí, para que nos puedan mandar información, si nos quieren mandar información también, esto vale aclarar, lo voy a decir primero, sobre lo de la esfera, por ejemplo, que trajimos hoy, o cualquier otro evento o avistamiento que hayan visto. Buenísimo, nos encantaría que nos lo manden para que lo evaluemos e investiguemos y lo podamos
traer acá al podcast para contarles. Y también el sector que decíamos, Diario de una Loca, en donde nos puedes enviar tu historia. A ver, ¿cuál fue tu proceso? ¿Te sentiste loca? ¿Cuándo la oveja negra, la rara? Y nos querés contar, querés compartir con nosotros para que lo podamos compartir con todos en Diario de una Loca. Nos escribís a nosdijeronlocas@gmail.com, te lo vamos a dejar por acá. Total, que si en algún momento, por ejemplo, no sé, hay personas que han tenido encuentros muy heavy, sí, han tenido avistamientos, pero se han quedado como muy callados justamente por esto de, ay no, puede hacer la loca si saco esto a la luz, y quieren Hay muchos compartirlo. casos, si no los quieren contar, tal cual, y hay muchos casos de personas que han visto, ¿eh? De a poco se van animando cada vez más. Anímense, cuenten. Queremos saber. Nos intriga mucho. Total, sí. Bien, y ahora vamos a hacer un pedacito, ¿no? A ver, desprogramación semanal. Desprogramación semanal. Una vieja creencia se cae y vos te volvés un poco más libre. Venimos a derrumbar una creencia. Venimos a decir, ay, a ver, ¿qué es esto que siempre nos han dicho que tiene que ser así y no necesariamente es, ¿cierto? Y es el tema de lo emocional, ¿no? Esto de si yo sufro, si lloro, si conecto con mis emociones, entonces porque no estoy alineada. Claro, ¿cierto? porque tenemos la palabra sufrir como muy desde algo muy negativo, como cuando hablábamos de la palabra loca, cuando en realidad quizás no es sufrir en sí, ¿no? Lo tomamos como un sufrimiento porque estamos palpando dolor, ¿no? Y estamos sintiendo ese dolor, entonces no estamos alineadas. Y en realidad, para estar alineada, ¿no? Por eso queremos derrumbar esa creencia, se trata de conectar con ese dolor. Ese poder sacar a flote ese dolor, que se haga visible, que se sienta, que lo transitemos por todo nuestro cuerpo para poder liberarlo, y es de la única manera. Entonces, no se trata de estar alineadas o no, para estarlo, de hecho, es abrazar todas esas partes nuestras que están sufriendo, y eso no está mal. Total, sí, y que es parte de eso que venimos hablando. Cuando vivimos una espiritualidad fuera del dogma, entendemos que no hay formas correctas de que sean las cosas, ¿sí? Tú misma o tú mismo vas construyendo tu verdad, y a partir de ahí se trata también de eso. A ver, si a mí llorar me hace más espiritual, Claro. si a mí estar en contacto con mis emociones me conecta mucho más con ese lado mío más sutil, pues a ver, es parte de ti. Entonces también venimos a cambiar, ¿no?, esa creencia de que si sufres, entonces no estás alineada, y podemos decir más bien como, a ver, no, sentir no te saca del camino, sentir te está mostrando cuál es tu camino. Tal cual. Una espiritualidad sin dogma, básicamente, en realidad no es cómoda, seguramente es incómoda, pero es verdadera, es auténtica. ¿Sí? Así es. Te obliga a sentir, a cuestionar, te obliga a todo, a soltar el personaje, ¿no? Ese es el personaje que nos ponemos mucho para afuera. Sí, así es. Y ir siempre siguiéndote, escuchándote a ti misma y conectando con eso que para ti es verdad. Así y les queremos dejar como una pregunta para que ustedes reflexionen, para que ustedes también nos respondan, ¿sí? Comenten acá. Los vemos acá en comentarios. Acerca de todo este episodio del día de hoy, y es la siguiente: ¿qué parte de tu espiritualidad actual te hace sentir libre? ¿Y qué parte de esa espiritualidad que estás viviendo te hace sentir de nuevo en la Matrix? Así es. Me encanta, esperamos leer los comentarios de ustedes y saber a ver qué piensan de esta pregunta, a ver cuándo se sienten libres y cuándo se sienten ahí dentro de todo, dentro de la sociedad. Bien, y les vamos a contar un poquito, el siguiente episodio está muy interesante, no se lo pierdan, porque vamos a hablar de religión, de culpa y de ruptura, ¿sí?
cómo nos criaron a nosotros y cómo rompimos con eso y de qué manera y cuál fue o no el costo de todo esto. Así que va a estar bien interesante el programa que viene. Sí, total, Lau. Muchas gracias a quienes nos escucharon, a quienes nos ven en este segundo episodio. Ya saben, recuerden seguirnos, recuerden estar muy atentos. Cada viernes va a salir episodio y esperamos seguir estando por aquí para compartir todas estas locuras y seguir llamándonos locas, pero en voz alta. Así es, gracias. Nos despedimos. ¿Nos dijeron loca? Y qué bueno que lo hicieron. Porque ahí empezó todo. Gracias. Chao, chao.